Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. A ver, si no hay otro, sino únicamente Jesús, a la diestra de quién está, o se sienta ante quien intercede. En Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, Esteban, lleno del Espíritu Santo, tercera persona, ve a Jesús, segunda persona, sentado a la diestra de Dios, tercera persona. Es decir, yo, tú y él. Por eso se dice primera, segunda y tercera persona. Y dice el texto: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban no podía mentir, tampoco fingía. En Lucas capítulo 23, versículo 46, cuando el Señor estaba muriendo, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús es el Padre, ¿por qué encomienda su ser a otra persona que él llama Padre? Siguiendo la lógica de los unicitarios, debía de encomendarse a sí mismo. La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón humana. Si llegamos a comprender ahora en las, digamos, limitaciones de lo humano a la deidad, alcanzaríamos a ser como Dios. ¿De qué otra manera podríamos aprender de la naturaleza interna de la divinidad, excepto por la revelación? Aquí, el santo se encorva y adora. El presuntuoso sigue y cae en el ridículo. Esta verdad revelada resulta de la experiencia cristiana. Por medio de ella, Dios viene a ser siempre para los hombres un ser personal. Jesús, quien le revela en la vida encarnada, escribe esta verdad. A través de las páginas de la historia, Dios es una persona. Es también paternal, es Padre. Dios es nuestro Padre. En cuanto a Cristo, la enseñanza trinitaria relaciona su oficio de Salvador con la misma naturaleza divina. Su encarnación viene a ser para nosotros la capacidad de Dios para sacrificarse. En cuanto al Espíritu Santo, la doctrina trinitaria lo define primero en la relación con la deidad y después con la relación a la obra de Cristo en los creyentes, y por ellos su esfera de acción es la conciencia de los hombres, y cuando Él venga, dice la palabra, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Tratar de ser cristiano y de aplicarse la economía de la redención, negando esta gloriosa verdad, es caer en un abismo sin fondo y colocarse en un sitio donde la ira de Dios le alcanza seguramente. El bautismo, en el nombre solamente de Jesús, es otro eslabón en la cadena de errores de los pentecostales unicitarios. Es el bautismo usando únicamente las palabras en el nombre de Jesús. Esto lo hacen para ser consecuentes con su negación a la Santa Trinidad, aunque después se vean envueltos en las más tremendas inconsecuencias, ya que no pueden evadir las implicaciones directas y claras de esta gloriosa verdad que se halla revelada en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué niegan los unicitarios la Trinidad? Ni ellos mismos saben responder personalmente. A algunos de ellos, yo personalmente, les he hecho la pregunta. 2 clases de respuestas he recibido. No saben, la niegan porque en sus templos oyen decir que no hay tal cosa. Seguramente estos son los sinceramente equivocados, tarde o temprano saldrán de allí. Niegan la Trinidad porque no la entienden. Vaya presunción, ¿no?
como si el ser infinito pudiera ser entendido por el ser finito. Con la mente ofuscada, moralmente torcido y siempre inclinado al mal, el ser humano, que si ahora tiene comunión con Dios es porque ha sido alcanzado por pura misericordia y gracia. Estos señores pretenden ser más grandes que Moisés y Pablo, quienes, arrobados por la grandeza de Dios, exclamaron: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos 11:33 y 34. Y el Espíritu Santo, por labios de San Juan, nos da la razón final. Porque el diablo, a través de los siglos, se ha empeñado en hacer que los hombres combatan esta gloriosa verdad de las tres personas en la divinidad. A ver, en 1 de Juan 2:18 al 24 leemos, y presten atención: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Habrá distinciones, pregunto, más claras entre las personas del Padre y el Hijo? La evidencia que estamos en el último tiempo son estas corrientes pseudo-cristianas que con apariencia de verdad vemos aparecer ahora. No son más que los esfuerzos de las tinieblas para que la Iglesia de Cristo quite de delante de sí el único objetivo que debe primar en ella: la conquista de los perdidos, para que los ponga en novedades que no conducen sino a la confusión y la perdición. El Señor Jesucristo en Mateo 28:18 y 19, antes de su ascensión, dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos en el texto tres nombres propios de personas diferentes: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El primero, con el artículo compuesto del que le precede, completa el significado de la expresión iniciada, presentándola así: bautizándolos en el nombre del Padre. Los otros dos precedidos de la conjunción y el artículo del cada uno hace el oficio de complemento independiente. Allí no dice en los nombres como los unicitarios sostienen que debiera decir, porque en la fórmula bautismal el Señor quiso hacer las distinciones en la deidad. Si el Señor no quiso hacer las distinciones anotadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué propósito tenía al anunciarlas? Con la frase en el nombre se entiende la autoridad de la deidad y con la cual los discípulos harían discípulos y bautizarían en todo el mundo y en todas las edades. Esa bendita fórmula ha sido usada por los verdaderos cristianos, pero ahora estos señores unicitarios han descubierto que la cristiandad ha estado equivocada por 20 siglos y que el Señor realmente no quiso decir lo que virtualmente dijo. Hay una máxima de ley que se tiene que aplicar aquí. La expresión de una cosa es la exclusión de otra.
Esto puede ilustrarse de mil maneras. Por ejemplo, Dios mandó a Noé a construir un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Virtualmente se le prohibía el uso de cualquier otra madera. Si no hubiera usado distinta clase de madera a la ordenada, era una desobediencia abierta a Dios. La institución de la Pascua proporciona varias ilustraciones de esta máxima. Éxodo 12. Había de sacrificarse un cordero, no una ternera. Debía ser de un año, no de 2 o 3, macho, no hembra, perfecto, no defectuoso. Había de sacrificarse el 14 del mes, no ningún otro día. La sangre debía ponerse en los postes y en los dinteles de la puerta, no en ninguna otra parte. Cuando el Señor ordena: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se cambia la fórmula por otras palabras, así sea santas, se está desobedeciendo la autoridad de Jesucristo. Si Él mandó bautizar en el nombre de las 3 personas, se debe hacer así y no de ninguna otra manera, pues hacerlo es suplantar la palabra de Dios y desobedecerle flagrantemente. Los unicitarios se jactan en seguir al pie de la letra la palabra de Dios, pero no hay tal. El lenguaje religioso no implica obediencia a Dios. Aquí se les aplica esta admonición del Señor: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22:19.